En el día de hoy tenemos a bien exponerle sobre la semejanza de triángulos. Cuando dos figuras tienen la misma forma, se dicen que son semejantes. Veamos los siguientes triángulos. Tenemos el triángulo A, el triángulo B, de este lado el triángulo C y el triángulo D. ¿Qué ustedes observan en estos triángulos, en este par de triángulos A y B, que son exactamente iguales? A esto se le denomina congruencia. A y B son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño y la misma forma. Es decir, que cada uno de sus lados va a medir lo mismo. Es decir, los lados correspondientes de cada triángulo medirán lo mismo. Es decir, este lado medirá lo mismo que este lado. El lado de acá medirá lo mismo que este otro. Y por último, este lado medirá lo mismo que este de aquí abajo. En este caso se conoce como congruencia. O sea que podemos definir que el triángulo A es congruente al triángulo B. ¿Ok? ¿Cuáles son sus características? Ya lo dijimos, tienen el mismo tamaño y la misma forma. Sin embargo, vamos a observar los triángulos C y D. ¿Qué pueden notar en estos triángulos? Vemos que este triángulo a simple vista, ¿verdad? Es más pequeño que este otro, el triángulo D. Tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Cuando ocurre esto, nos están hablando de triángulos semejantes. Aquí hay una semejanza de triángulo, es decir que el triángulo C, vamos a ponerlo así, es semejante con el triángulo D. Debemos estar claros en la definición de congruencia y de semejanza. Entonces, en base a esto podemos concluir que cuando hablamos de congruencia nos estamos refiriendo a que los triángulos en cuestión tendrán la misma medida de sus lados correspondientes y de igual forma sus ángulos serán iguales. Es decir, aquí tiene el mismo ángulo que este otro triángulo. Es decir, este ángulo mide lo mismo que este de acá. Este ángulo mide lo mismo que este otro ángulo mide lo mismo que este. Y aparte, como ya dijimos, tiene los lados correspondientes iguales. Aquí hay una congruencia. Pero cuando observamos triángulos que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, nos están hablando de semejanza, ¿ok? En estos triángulos observamos que sí tendrán los mismos ángulos, es decir, que este ángulo de acá será igual que este otro ángulo de acá. El ángulo este será igual a este otro. Y por último, este ángulo será igual que este otro. Si yo uno los dos triángulos, me daré cuenta que tienen los mismos ángulos, no varía en nada. Por otro lado, si observamos sus lados, vemos que los lados no son iguales, ¿ok? Los lados del triángulo C
son más pequeños que los lados del triángulo D. Pero debe existir una proporción que lo vamos a ver más adelante. Y esto los hace semejantes. Dados los triángulos ABC y A'B', C', determinamos los lados y ángulos homólogos. A ver, ¿cuándo se considera o cómo yo puedo identificar los lados homólogos de un triángulo? Para empezar, debemos saber cuáles son los lados de cada triángulo. Los lados de este triángulo serían C, este lado, este otro lado es A y este lado de aquí es B. Estos lados estarán denotados con valores, al igual que los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ya definimos cuáles son los lados y cuáles son los ángulos. De este otro lado vamos a anotar los lados. ¿Cuáles serían? Aquí está C', que es este lado C', acá A', y de este lado B'. ¿Cuáles son sus ángulos? Tenemos acá B', el otro ángulo C', y por último acá el otro ángulo A'. Vamos a denotarlo para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo y aquí está nuestro otro ángulo. Vamos a ver de este lado igual, ángulo aquí, nuestro ángulo y nuestro otro ángulo. Bien, ¿cuáles serían los lados homólogos? Vamos a revisar. Nuestros lados homólogos vienen a ser más bien esos lados correspondientes. Es decir, este lado que es A, ¿cuál sería su homólogo del otro triángulo? Sería A', es decir, A y A'. Tenemos ya un lado homólogo. Busquemos otro. Este lado de acá, ¿cómo se llama? C. ¿Cuál es su lado homólogo o ese lado correspondiente del otro triángulo? Es C', es decir, este lado. Luego tenemos aquí el lado B. Su homólogo sería B'. Es importante recalcar que estos triángulos no necesariamente van a estar en la misma posición. Puede estar invertido este triángulo con respecto a este o viceversa, pero nos vamos a dar cuenta de la semejanza de acuerdo a la medida de sus ángulos y de sus lados también. Nos daremos cuenta que se está tratando de semejanza de triángulo. Bien, ángulos homólogos. Vamos a revisar. Aquí tenemos el ángulo A. ¿Cuál es su homólogo? A'. ¿Ok? Es decir que vale lo mismo. Tenemos el ángulo B. Su ángulo homólogo sería B'. Y por último tenemos C. Su ángulo homólogo sería C'. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos semejantes. Bien, cuando nos dicen que tienen sus ángulos homólogos iguales, nos están indicando de que si este ángulo B, ¿verdad? Si este ángulo
vale 15, este otro también valdrá 15. De igual forma nos indican que si este ángulo vale 30, el ángulo homólogo también valdrá 30. Y por último, si este otro lado vale 120, este otro lado también valdrá 120. O sea que los ángulos son iguales. Ok, vamos a escribirlo por acá. Vamos a poner un ejemplo. Si este ángulo que tenemos denotado, como ven, valiera 15 grados, ponerlo acá, 15 grados. Este de acá valiera, vamos a ponerle 60, vamos a ponérselo 60 grados. Ok. Y este de acá, 105 grados. Observen esto. El ángulo homólogo de B, ¿cuál sería? B'. ¿Qué nos quiere decir? Que este ángulo vale 15 grados. Acá también valdrá 15 grados. Tenemos el ángulo A, este ángulo vale 60 grados. El homólogo, que es A', ¿cuánto debe valer? 60. Al igual que C, que es 105, C' valdrá 105. ¿Ok? Y por otro lado, nos indica que para que se dé la semejanza, los lados también, o los lados proporcionales, ¿sí? Los lados proporcionales nos deben dar lo mismo. ¿Ok? Bien, o los lados homólogos. Es decir, que si yo tomo C, que es mi lado de este primer triángulo, y lo divido entre este otro que es C', me debe dar exactamente lo mismo, ¿sí? Que si tomamos A y lo dividimos entre A', nos debe dar lo mismo. Si tomamos B y lo dividimos entre B', también nos debe dar lo mismo. Vamos a ver esto con más detalle más adelante. Dos triángulos son semejantes si y solo si existe una correspondencia. Dos ángulos son semejantes si y solo si existe una correspondencia 1 a 1 entre sus vértices, tal que las correspondientes parejas de ángulos sean congruentes y las correspondientes parejas de lados sean proporcionales. Exactamente lo que explicamos hace un rato. Debe haber una correspondencia de 1 a 1 entre sus vértices, es decir, que los ángulos deben ser congruentes, iguales. ¿Ok? Y los lados correspondientes deben ser proporcionales. ¿Qué son los lados homólogos? Son los lados que se oponen a los ángulos congruentes. Es decir, aquí tenemos nuestros ángulos congruentes. Aquí está uno, otro ángulo, nuestro otro ángulo. Aquí tenemos ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, ¿cuáles son esos lados homólogos? Los que se oponen a esos ángulos. Es decir, ¿qué lado se opone a este ángulo? Este que está acá. Este que está acá exactamente enfrente.
este sería un lado homólogo. ¿Cuál es el otro lado homólogo? El que se opone a este que está acá enfrente. Este sería otro lado homólogo. Y por último, el otro lado homólogo sería este que está acá abajo, ya que aquí tenemos nuestro ángulo y el que está exactamente aquí enfrente es nuestro lado. De igual forma acá en este triángulo A', B', C', tenemos nuestro ángulo, nuestro otro ángulo y nuestro otro ángulo. Entonces, los lados que se oponen a los ángulos, es decir, estos, los que están aquí enfrente, son los que se oponen. Esto sería un lado, que viene a ser un lado homólogo. Aquí tenemos un ángulo. ¿Quién está enfrente? Este lado. Este otro lado homólogo. Y por último, tenemos a este ángulo B'. ¿Quién está enfrente? Este otro lado homólogo. Entonces, podemos ver que el segmento AB y A'B', podemos ver que esos serían los lados homólogos. Vamos a revisar por segmentos, ¿ok? Todo esto, AB, y todo esto, ¿sí? Nos está dando o nos está indicando que son lados homólogos. Todo este segmento y todo este segmento. AB y A'B'. Aquí tenemos los primeros lados homólogos. Luego tenemos AC, el segmento AC y el segmento A'C', otros lados homólogos. Y por último, BC y B'C' corresponde a los otros lados homólogos. Propiedades. La semejanza del triángulo cumple con las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Ok? Vamos a ver. Reflexiva. Todo triángulo es idéntico a él mismo. Por lo tanto, triángulo ABC es semejante con el triángulo ABC. Porque es lo que nos dice. Se refleja. Todo triángulo es idéntico a él mismo. B. Simétrica. Si un triángulo es semejante a otro, este último es semejante al primero. Por lo tanto, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C', si solo si el triángulo A', B', C' es semejante con el triángulo ABC. Es decir, que si tenemos dos triángulos, el primero, ¿ok?, es semejante con el segundo, entonces el segundo triángulo será semejante con el primero. Eso es lo que nos está indicando. Vamos con la siguiente propiedad, que es la transitiva. Nos indica que si un triángulo es semejante a otro y este es semejante a un tercero, entonces el primero es semejante al tercero. Por lo tanto, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C' y el triángulo A', B', C' es semejante con el triángulo A2', B2', C2', aquí está, que entonces el primer triángulo será semejante a ese tercero, ¿ok? ¿Cuál sería el primer triángulo? ABC va a ser semejante con ese tercero que es A', B', 2'. Aquí hay tres triángulos en cuestión, el triángulo ABC, el triángulo A', B', C' y el triángulo A2', B2' y C2'. Entonces lo que nos indica esta propiedad es que si el triángulo ABC es semejante con el segundo, que es A', B', C', y este segundo a su vez es semejante con el tercero, que es A2', B2', C2', entonces hay una semejanza entre todos. Es decir, que el primero
será semejante con ese tercero. Razón de semejanza. Es la razón de dos lados homólogos. Tenemos aquí el triángulo ABC y tenemos aquí otro triángulo A'B'C'. Vamos a ver las medidas de sus lados. La medida de este lado es 4, de este otro es 6 y de este otro acá abajo es 5. La medida de este lado es 8, de este lado es 12 y de aquí abajo es 10. Vamos a ver cuál sería la medida de esos lados homólogos. Tenemos este segmento AB, ¿cuánto vale? ¿Cuál es su valor? Es 4. Este segmento AC, su valor es 6. Segmento BC, su valor es 5. Segmento A'B', su valor es 8. Segmento A'C', su valor es 12. Segmento B'C', su valor es 10. Bien, vamos a establecer la razón de semejanza. Recuerden que la razón es la división, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí segmento AB sobre su homólogo. ¿Cuál es su homólogo? A'B'. Aquí tenemos AB, su homólogo sería A'B'. Aquí lo ponemos segmento AB entre segmento A'B'. Igual segmento BC entre su homólogo, ¿cuál es? B'C'. Aquí está. Igual segmento AC entre su homólogo A'C'. Aquí está. O sea que esto nos tiene que dar igual a esto, nos tiene que dar igual. ¿Ok? Luego vamos a reemplazar. Segmento AB es 4, segmento A'B' es 8. Estamos siguiendo esta secuencia. Igual, segmento BC es 5, segmento B'C' es 10. Luego, segmento AC, aquí está, es 6. Segmento A'C', que es su homólogo, es 12. Cuando realizamos la simplificación de todo esto, obtenemos un medio, es decir, 4 por 1, 2, 4 por 1, 4, perdón, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 6 por 1, 6 y 6 por 2, 12. Es decir, que nos da un medio. Y aquí podemos concluir que esos lados correspondientes son proporcionales. O esos lados homólogos siempre será una proporción que estaremos notando. ¿Ok? Vamos a ver este triángulo con respecto a este. ¿Por qué es semejante? Ya sabemos que tienen los mismos ángulos, pero si se dan cuenta, los lados no son iguales. Es como ver una figura de un tamaño y otra figura que puede ser más grande que la primera o más pequeña, pero conserva la misma forma. Entonces, de esto precisamente lo que hablamos en los triángulos semejantes, que tienen los mismos ángulos, la medida de sus ángulos es igual con respecto a los otros triángulos en cuestión, tienen la misma medida de su ángulo, a pesar de estos lados ser diferentes, pero hay una proporción. ¿Qué queremos decir cuando que hay una proporción? Si nosotros tomamos 4 y lo dividimos entre 8, que nos dio un medio. 6 entre 12, que nos dio un medio. 5 entre 10 nos dio un medio. Nos dio igual en todos los lados. O sea, nos dio la misma proporción. La proporción es un medio, que nos está indicando que aquí tenemos un triángulo, que es el ABC, de un tamaño, y el triángulo A'B'C' es el doble prácticamente de este primer triángulo. Si ustedes se pueden fijar, aquí es 4 y aquí 8, el doble. Aquí es 6, aquí es 12. Hay una proporción del doble. ¿Sí? Aquí es 5, aquí es 10. El doble. También podemos observar que no siempre es que va a ser el doble. Puede ser un triángulo 5 veces más grande que el otro
o 10 veces más grande que otro, o 20 veces más grande que otro, o 0.7 veces más grande que el otro, pero siempre habrá una proporción entre estos lados homólogos. Ha sido un grato placer haber compartido con ustedes este grandioso tema sobre la semejanza de triángulos.